Paco González Artiles, él es técnico del Cabildo de Gran Canaria y aparte de su labor como la dirección de paisaje protegido de Pino Santo, Montaña Güímez o la reserva de Gugui y Rocaguairo, participa en la Comisión Ambiental de Seguimiento del Proyecto Chira-Soria, en la propuesta del Parque Nacional de Gugui. También está trabajando en proyectos que se están ejecutando live, como el Live Niebla, en el Post-Live de Gugui y el Green Link. Pero él está aquí porque lleva encargos vinculados a especies exóticas e invasoras en el Cabildo de Gran Canaria y por desgracia han tenido que, la cuadrilla que él coordina, pues ha tenido que venir, repetir y trabajar arduamente en esta zona. Su charla de gestión de especies exóticas e invasoras es Más Palomas, cuando quiera. Muchas gracias. Gracias por asistir. Básicamente, cuando hablamos de especies exóticas invasoras, las actuaciones que nosotros realizamos tienen un marco normativo, no es un capricho el intervenir en estos casos, ¿no? En el caso concreto de la reserva, uno de los elementos de la finalidad de protección es la integridad de su flora y fauna asociada. Por eso intervenimos con las especies exóticas invasoras. En este caso vamos a hablar, nos vamos a centrar inicialmente en el tema de las tilapias. ¿Por qué? Porque es una especie, bueno, si nosotros vamos a los datos de los años 90, en la charca de Más Palomas, la fauna acuícola que teníamos estaba compuesta por unas 20 especies de peces. Todas ellas eran nativas excepto el guppy, que es una especie exótica introducida, pero no es invasora, porque, bueno, el ejemplo de una especie invasora lo vamos a ver, que es el tema de la tilapia. La tilapia, pues a partir de los años 2015-2017 se empieza a detectar en la charca y es un pez de cultivo que tiene unas capacidades muy importantes de adaptarse a grandes variaciones tanto de salinidad como de temperatura como de oxígeno del agua. Eso le da ventajas competitivas frente a las especies nativas. ¿Qué es lo que pasa a partir del año 2017? Y es que la tilapia desplaza al resto de las especies, con lo cual entramos directamente en lo que sería la definición legal de una especie exótica invasora. Es aquella especie exótica que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética. En este caso no tenemos riesgos de contaminación genética, pero sí un comportamiento invasor, es decir, esta especie ha acabado con la presencia de las 20 especies que existían en la charca de Más Palomas en los años 90. Bueno, esta sería la imagen de este pez. Es un animal que, si ustedes se fijan, una de sus características es proteger las puestas en la boca de los padres, tanto las puestas como los alevines. Esto que está saliendo de la boca son alevines de tilapia. Y tomando los datos desde el año 2021 hasta junio de este año, lo que vemos es una variación entre capturas del número de ejemplares y el peso. Estas oscilaciones tienen que ver con las mejores condiciones ambientales en determinados momentos del año, con lo cual coincide en septiembre, octubre, la mayor cantidad de peces retirados con su mayor peso. Sin embargo, a partir de un punto, pues mayo, junio, etcétera, se retiran muchos animales, pero de menor peso. ¿Qué es lo que pasa? Que es que estamos ya actuando sobre ejemplares de menor tallaje. Estas se retiran con unas nazas fabricadas ex professo, que se depositan en distintos puntos de la charca y se dejan pues en torno a unas 48 horas para ser retiradas posteriormente. Inicialmente teníamos unas 4 nazas
claro, al seguir apareciendo animales, más animales, etc., fuimos incrementando el número de nazas hasta un total de 13 actuales. Y lo que hemos detectado es que, bueno, se produce el máximo de captura en peso, en torno a los 600 y pico kilos, coincide con ya cuando teníamos el mayor número de nazas. A partir de ahí, con ese número de nazas, pues lo que ha predominado no es nuestro esfuerzo de captura, sino las oscilaciones de la población que tienen que ver con el ambiente. A partir de mayo-junio, no solo están los animales que retiramos, sino los que empiezan a aparecer muertos en la orilla. Empiezan a notarse las condiciones más duras ambientales en la charca y empiezan a morir los ejemplares. También de estos, en mayo empezamos a retirar, y en junio, este año, fue el momento donde más animales retiramos muertos. A partir de julio, agosto de este año no hemos tenido prácticamente captura de animales. No obstante, si vamos a lo que son los datos anteriores, siempre se están otra vez produciendo la aparición de ejemplares de tilapia. Entonces hay algún elemento que no estamos sabiendo controlar para evitar la renaturalización otra vez de la propia charca, ¿no? Para ello, evidentemente, necesitamos ampliar nuestro conocimiento acerca del comportamiento de la especie en este hábitat para poder afrontar su control y erradicación con garantía. Los esfuerzos realizados han servido para controlar la especie y para minimizar los efectos de las mortandades que se producen en el peor periodo del año, ¿no? En la fase más veraniega. Pero evidentemente, como comentábamos antes, no han devuelto la charca a su equilibrio original, ¿no? Para eso estamos valorando otras posibilidades, como la ejecución de pesca eléctrica, justamente coincidiendo con el punto más bajo de captura de animales en la charca y con carácter previo a sus aperturas. De tal modo que, utilizando un concepto que usa la directora de la reserva, resetear el sistema. Vamos a ver si para posteriores, años podemos lograr así devolver por lo menos parte de la naturalización que tenía esa charca, ¿no? Y con energía renovable, la pesca eléctrica o la energía renovable. También. Otra de las cuestiones sobre las que tenemos que actuar es el tema de los gatos. ¿Por qué actuamos sobre el tema de los gatos? Porque están reconocidos, por ejemplo, en el plan director de la reserva, que hay que actuar sobre el control de gatos, ratas y erizos en el entorno de la charca, así como de ratas en el interior del palmeral. El plan de gestión de la SEC señala que entre las principales amenazas que tiene la zona es la existencia de restos orgánicos que favorecen la proliferación de ratas, gatos y erizos, que depredan sobre gran variedad de aves o puestas. Es decir, nosotros actuamos sobre los gatos que entran en la reserva para evitar que estos acaben con su riqueza natural, acaben o limiten gravemente su avifauna, que a fin de cuentas es uno de los objetivos por los cuales se declara esta reserva. Esta es una imagen, del entorno de la charca, ¿no? Aquí es una especie de versión del Masai Mara, pero con gatos domésticos, ¿no? La captura de gatos se realiza a través del trampeo con trampas Tomahawk y está, monitorizada por la veterinaria responsable del encargo del control de zoóticas invasoras. Es decir, en todo momento se vigilan las condiciones de bienestar animal, porque el objetivo es retirar los gatos de la reserva. No hay ningún otro objetivo más que impedir que actúen sobre la avifauna, sobre los reptiles, etc. Es una situación, en el año 2021 se retiraron un total de 25 animales, de los cuales uno se encontró muerto.
se detectaron de los animales retirados de esos 24, 6 hembras castradas, 6 hembras fértiles, 3 machos fértiles y un total de 9 cachorros. De las hembras fértiles, al menos una estaba preñada. En el año 2022, hasta lo que vamos de año, se han retirado menos animales, un total de 4, una hembra estéril, un macho fértil y 2 cachorros. Si hacemos una especie de caracterización inmediata de la población, tenemos, que tomando la muestra de los animales retirados de la charca, el 12% son machos, el 25% son hembras estériles y el otro 25% son hembras fértiles y un 37% de cachorros. Si nos fijamos en lo que es la población fértil de gatos de la reserva, tenemos que la mitad de la población fértil son cachorros, es decir, que en un año se duplica la población fértil de gatos de la reserva. Si eso lo vamos planteando de año en año, es decir, todos los animales fértiles que tenemos a su vez dan lugar a un crecimiento del 100% de la población fértil, pues imagínense, al final pues realmente tendremos una reserva para los gatos, pero lejos de cualquiera de las finalidades de protección que la ley establece para la misma. El incremento continuado de la población de gatos se debe a su crecimiento vegetativo, y ese crecimiento vegetativo está propiciado por la existencia de puntos de alimentación en el entorno de la charca. Esa existencia de puntos de alimentación no solo tiene efecto, no solo tiene efecto sobre la población de gatos, sino sobre la población de ratas y de erizos. Es decir, estábamos hablando de los 3 elementos que se tiene constancia de que actúan sobre la avifauna de la reserva, y la existencia de esos puntos de alimentación lo que está es generando un incremento de todas esas poblaciones que van a incidir sobre la avifauna que tenemos. Con lo cual, evidentemente, el elemento clave aquí es evitar esos puntos de alimentación fuera, o sea, en el entorno de la reserva, porque básicamente lo que están es generando lo que es el incremento de las amenazas directas sobre los valores de protección de la misma. Este era el final de la charla. Agradecerles su atención y comentarles que nosotros nos hemos focalizado exclusivamente en lo que serían los efectos sobre la biodiversidad en la charca, pero el incremento de la población de ratas, de erizos y de gatos fuera de control, de cualquier tipo de control veterinario, evidentemente también es un problema de salud pública en las puertas del mayor punto de interés turístico que tenemos en la isla de Gran Canaria, con lo cual no solo es una idea de que la conservación está afectando al tema de los gatos y tales y cuales, sino estamos hablando de un problema que trasciende a lo que es el tema de la conservación, que ya de por sí es tremendamente importante, porque tiene un reflejo legal. Es un problema que trasciende a lo que es un problema de conservación y es un problema de salud pública. Y nada, pues esto era mi intervención. Muchas gracias.